Es un placer recibir esta mañana al doctor Daniel Montero Cendejas. Es especialista en Derecho Internacional, docente de la Universidad Autónoma del Estado. Es mexicano, pero radicado en nuestro país por un tiempo. Montero, buen día. ¿Cómo le va, doctor? Mucho gusto y sobre todo aprovechar la oportunidad para darles un saludo a todo su auditorio. Muy amable, muchas gracias. Decíamos, ¿está viviendo aquí en nuestro país? Estoy viviendo en los tiempos que marcan las disposiciones reglamentarias, por supuesto, ¿no? Vine a hacer una estancia académica con la Universidad Católica. He dado una serie de conferencias en torno a temas de interés recíproco en el Estado mexicano, con el de Uruguay, sobre todo en materia de blanqueo de activos. Traigo una especialidad en lo que es esto, que es lavado de dinero en materia electoral. Entonces, ustedes están en un proceso electoral previo, entonces, bueno, pues mejor ahí la dejamos, pero es muy importante lo que ha vivido México en cuanto a su desarrollo institucional y lo que ha hecho el actual presidente Peña en el sentido de tratar de transparentar los recursos públicos en el manejo electoral. Es muy interesante ese punto. Así que usted está dictando cursos en la Católica, también en la Universidad de la República. En la República, exacto. Ajá. Bien, vamos a hablar de algunos aspectos que tienen que ver con ese papel académico que usted hoy está cumpliendo. Pero me gustaría detenerme, en todo caso, en algunas vivencias que usted tiene aquí en Uruguay. ¿Qué sensaciones tiene? ¿Qué sensación tengo? Mire, como todas las sociedades, buenas y malas. Fui a Salto, me detuvo la caminera, se pone a discutir y bueno, ahí son obcecados y obstinados, porque a pesar que uno prevalezca la razón, uno no va en exceso de velocidad, etcétera, etcétera. Bueno, pues hacen imponer su voluntad. Por el otro lado, los contrastes, su gente hospitalaria, amable, sana, y un poco también motivada con estas inclinaciones de la transformación que existe. Algo que me sorprendió aquí en su país es que no puedo yo pagar tarjetas de crédito que no sean expedidas por la República Uruguaya o con Norteamérica en el caso de otras, de American Express, por ejemplo. En fin, yo creo que los grandes retos que tienen ustedes a corto o mediano plazo son mayúsculos en cuanto a la sintonía de lo que es la tecnología, de lo que implican los retos de un mundo globalizado que ha cambiado y que los esquemas jurídicos que tienen ustedes no son tan a la sintonía de esa transformación. ¿Usted advierte aún, en todo caso, algo así como una cadencia provinciana? No, yo lo que veo es que responden a su realidad. A ver cómo es eso. Porque me parece haber interpretado también que hay como una lentitud en los procesos. No, mire, ¿no? A ver. Felipe González, sí, el expresidente y un dirigente del PSOE español, en una conferencia que dictó en México decía que estamos viviendo en un mundo tan rápido, tan vertiginoso, que si no estamos sensibles a esa transformación, nos vamos a quedar en la resaca. Entonces, yo creo que los grandes retos que tiene la República del Uruguay en este momento es eso, mostrar y caminar en la sintonía del nuevo mundo, que es un mundo globalizado, y que solamente con un teclazo, ustedes que están en los medios de comunicación les consta. Hay foros internacionales en donde los riesgos de la sociedad contemporánea ya no es el papel del Estado, que era el director, el papel rector, sino que la sociedad ha mutado y son muy volátiles en cuanto a ciertas cuestiones que ustedes, los medios de comunicación, están orientando circunstancias, preferencias, etcétera. Doctor Montero, ¿y cómo lee aquellos datos que tienen que ver con la amplia penetración que tiene Internet en nuestro país, la velocidad de sus comunicaciones, la incorporación de tecnología, el hecho de que también tengamos como un ámbito la producción de software? Ha sido un milagro uruguayo. ¿No es un contraste eso con lo que usted señala? Mire, yo creo que son avances, pero también la otra cara de la moneda, ¿no? Es ver que, por ejemplo, en Francia, en España, en Alemania y en México, estamos en Estados Unidos fundamentalmente, el avance tecnológico trae también sus despliegues de circunstancias que en este caso es el cibercrimen. Hay que estar preparados y yo creo que la República del Uruguay, a pesar de los grandes pasos que está dando, no está preparada para ciertas cuestiones. Está
aletargada en ciertos aspectos de seguridad nacional, de seguridad pública. Ese músculo debe ser activado, sin dudas. Yo creo que es una preocupación latente que deben de visualizar ustedes. Correcto. Doctor Montero, vayamos ahora brevemente, aunque más no sea un par de minutos, a una realidad de altísima complejidad que es la mexicana. Porque uno ha advertido en este último tiempo una circunstancia que ha llegado a atemorizar a aquel que pretendía viajar a esos lugares paradisíacos. O sea, ¿cuál es la realidad hoy? Bueno, yo creo que también deriva del amarillismo de ciertas cuestiones, ¿no? Es un país que tiene una historia vasta, es un país con una gran tradición republicana, es un país con una gran cultura milenaria. Baste ver todo lo que es Teotihuacán, todo lo que son las culturas mayas, prehispánicas, para ver qué potencial y qué es el altiplano de este planeta en función de lo que fue la herencia prehispánica para el mundo. ¿Qué pasa en México? Yo creo que ha habido una influencia, lo que le comentaba, el mundo se achicó. La delincuencia transnacional también se achicó y se globalizó. Si para entender qué pasa en México, así brevemente, le diría que hay países productores, distribuidores y de consumo. México era un país distribuidor de droga, un puente para llegar a una sociedad adicta como es la norteamericana, en donde los últimos años el 10% de esa mercancía que debería de haberse llevado a la frontera se quedó en la República Mexicana. Hubo un despliegue de esas circunstancias y bueno, es un negocio de 80 mil millones de dólares anuales, en donde los retos, ustedes están haciendo esto, la proyección de una legalización de una droga de las más consumidas en el mundo, que es la marihuana. A ese aspecto quería llegar. Ahora, en definitiva usted dice, bueno, hay componentes amarillistas, en todo caso, cuando se propala esta información a través de los medios, pero ver gente colgando de los puentes, advertir fosas comunes, notar ejecuciones casi diarias es algo estremecedor. Bueno, usted sabe que hay una corte internacional en La Haya, hay una denuncia de varios mexicanos que se hizo en esta corte, en este tribunal internacional, en contra del Gabinete de Seguridad y el expresidente Calderón. Hubo más o menos en el periodo, cifras más, cifras menos, hay partes oficiales, partes de ONGs, partes de reportes periodísticos que hablan más de 100,000 ejecuciones en un periodo de 6 años, más de 100 y tantos mil desaparecidos y desplazados en esa conjunción. Entonces, en un país donde es entre hermanos la guerra, claro, entre conciudadanos, pues es muy dramático, ¿no? Entonces el amarillismo... No hay mucho margen para el amarillismo. ¿Es correcto el camino que transita Uruguay actualmente? Yo creo que la legalización de la marihuana es un punto importante. Mire, le voy a dar cifras interesantes de cómo está. Hay un organismo que preside Naciones Unidas para ver cuál es el manejo de lo que está pasando alrededor del mundo en esto que son drogas. Drogas, las adicciones es parte fundamental que hay que entender. La criminalización de la adicción, además. No, yo estoy en favor de la no criminalización. Por eso, pero me refiero a ese aspecto. Adicción, usted ha tratado ese tema. Se criminaliza muchas veces. Se criminaliza y se victimiza. No, claro, solamente se criminaliza, se victimiza y se revictimiza. Yo creo que las adicciones no hay que criminalizarlas, debe ser un problema de salud pública, no de sanción punitiva. Hay que entender que el adicto a veces es una persona enferma que pierde su voluntad. Si vemos la historia de la adicción, es la pérdida de la voluntad o la pérdida de su libertad por deudas y que se convierten en esclavos para pagar esa deuda económica. Un poco la historia de los fiscales con el Ministerio Público. En fin, es un tema muy rico. ¿Qué es lo que...? Y eso es un punto que a mí me gustaría destacar en este momento por el tiempo, es que yo creo que la sintonía del mundo debería de estar a favor de legalizar todo lo que implica el negocio de narcotráfico, con todas las implicaciones que esto obedece, pero con grandes controles. Yo siento que el Uruguay le carecen controles militares, de seguridad pública, de policía y de una gran conciencia
de lo que significa el legalizar un producto como es la marihuana. Legalizar todas las drogas. Legalizar todas las drogas, esto, mire, es público que en el estado de Arizona, en Norteamérica, es el banco de drogas para ese país. Es público que Perú, hay un nicho ahí a la coca, ¿no? Es público todo lo que vemos nosotros deambulado y caminado por la colombianización de las drogas. Pero hemos estado en foros internacionales en donde las voces de los académicos, las voces de la sociedad es legalizar, pero no legalizar fríamente. Es un concierto de circunstancias internacionales que puedan hacer paralelamente políticas internas de salud, de deporte, porque hay una cosa muy importante. Una cosa es delincuencia organizada, que vive para eso, que no solamente es el narcotráfico, es el blanqueo de recursos, es el tráfico de armas, el tráfico de autos, y por el otro lado es la producción para cuestiones que en un momento dado es el arbitrio de la persona si es adicto Claro. o no es adicto. De nada vale entonces procesos de legalización si no hay una cobertura, una red, un tejido, un entramado que permita controlar esa legalización. Yo siento que el problema que Uruguay es un paraíso, así como lo tenía Gafisud, un paraíso fiscal y que ha tenido medidas importantes para frenar eso, que no está preparado desde el punto de vista ni económico, ni militar, ni política, ni internamente. ¿Es un banco de pruebas Uruguay a nivel internacional, un tubo de ensayo? Yo creo que es algo que no ha visto el gobierno, de cuál puede ser la influencia si tenemos en Santa Fe, en países como Argentina, como Brasil, como Colombia, un paraíso de esa naturaleza, hasta dónde es posible que frenar los capitales de ese producto de narcotráfico o de actividades ilegales llegue aquí y por el otro lado se asienten grupos que no son totalmente los idóneos para una sociedad como la que tiene Uruguay. Bueno, doctor Montero Sendejas, vamos a tener la oportunidad de seguir hablando más de estos temas en profundidad, pero ya que mencionó usted al pasar el hecho de que estamos en un año electoral, ¿las campañas electorales son ventanas de oportunidades para el narcotraficante? Le cuento y se la contesto de una manera que nosotros en México hemos vivido, ¿no? Hubo una propuesta en el 2012 de que aquel candidato que manejara recursos de procedencia ilícita, como aquel partido que lo abanderara, el candidato sería consignado y el partido perdería su registro. Nosotros tenemos un régimen de partidos políticos que son entidades de interés público. No es un conjunto de ciudadanos como la identificación sociológica, de la identificación de ciudadanos que en el ejercicio de su derecho buscan el poder por forma pacífica. Nosotros somos entidades de interés público desde 1977 y esto obliga al Estado a proveer de todos los recursos para el crecimiento democrático del país a través de los partidos políticos. Sin embargo, los topes de campaña, la elección y las reformas que trajeron consigo a este presidente de México, Peña Nieto, traen en este año una revisión que se puede anular una elección, un proceso electoral, cuando los topes de campaña rebasen lo establecido por los organismos electorales o se compruebe que se demuestre la procedencia de recursos ilícitos. Claro, un sistema político uruguayo que además es calificado en todo el mundo como un buen sistema, pero acaso tal vez no blindado, porque usted me habla de cifras monstruosas desde el punto de vista económico y uno se pregunta hasta qué punto. Pero digo, vuelvo a la misma pregunta, más allá de que no sea el caso de Uruguay, ¿hay como necesidad de fortalecer los sistemas de control y de transparencia de los partidos ante el avasallamiento que ejerce el narcotráfico? Le voy a contar una experiencia que he tenido aquí con ustedes. Ustedes ven por Pocitos, por Carretas, por toda esta zona donde estamos viviendo, hay cantidad de casas abandonadas. Casas y hay una teoría de las ventanas rotas, ¿sí? Estas casas, cuando está usted caminando, ve una ventana rota. Eso lo trajo Giuliani, hay un libro de Turnaround con Branton, que es quien lo escribe. Aquel caso de los dos autos, ¿no? Instalados entre otras cosas, pero esto es una teoría de las ventanas rotas, donde rompen un vidrio, un día, rompen otro vidrio, no pasa nada, al siguiente día o a la siguiente semana o al siguiente mes, ese
inmueble es ocupado por delincuentes. Ese es el problema. Y eso no lo está atendiendo el gobierno actual. Claro, de hecho no estábamos acostumbrados a este concepto de los ajustes de cuentas y parece que está instalado y para quedarse ese tipo de delito. Por eso es tan interesante esto de adicciones, porque nosotros en el 2008 hicimos una reforma para tratar de establecer las dosis mínimas que deben tener o poseer un adicto. Un adicto, cuando es detenido con cierto gramaje, es puesto a disposición del Ministerio Público por 2 ocasiones. La tercera vez es consignado y las 2 anteriores la pasamos o se pasan a una clínica para que lo puedan atender de su adicción. Bien, le quiero agradecer estos minutos, doctor Montero. Breaking Bad, ¿qué sensaciones le da cuando, por ejemplo, uno está con un experto como usted, internacional en blanqueo de activos, y ve la cantidad de opciones, la originalidad a la hora de blanquear dinero? Es imposible a veces detectarlo. No, yo creo que hay voluntad política. Yo estoy convencido que si el gobierno desea... ¿Siguió la serie? Sí. Por supuesto. Bueno, hay una cuestión importante. A ver. ¿Hasta dónde los gobiernos están sostenidos sus temas financieros por el ingreso de este tipo de capital? Claro. Esa es la pregunta. ¿Hasta dónde hay política? ¿Hasta dónde la voluntad política desea? ¿Qué advierte en Uruguay usted? Que desea Respecto a controlar. esas fortalezas, ¿qué advierte? Bueno, llegué a Punta del Este y quise comprar una casa de 5 millones. Le dije, oiga, ¿lo puedo comprar en efectivo? Me dijo, sí, sin problema. Hay que ver las inmobiliarias, hay que ver los bancos, hay que ver las fronteras. O sea, he estado con Carlos Díaz y lo saludo desde este noticiero, lo estamos desde esta esperando, entrevista. fiscal, lo estamos Pero esperando. bueno, yo creo que los esfuerzos todavía son insuficientes. Bien. La amenaza de la globalización, la amenaza del crimen organizado, de la delincuencia organizada, en un país como el que tienen, sin un blindaje y sin una cultura como la que existe en el mundo, debe de tener riesgos y debe de ser preventiva. Muchas gracias. Esto es sus órdenes. El doctor Daniel Montero Sendejas, especialista en Derecho Internacional, estuvo con nosotros. Pausa y seguimos adelante en Tele Buen Día.